Vamos a iniciar con la presentación de la materia de análisis de textos literarios uno y 2. Bueno, la materia de análisis de textos literarios uno y 2 es una materia optativa. Está en el paquete de las materias a seleccionar para los alumnos que cursarán el quinto y el sexto semestre. Recordemos que al seleccionar la materia, la seleccionas de manera seriada, es decir, si eliges la análisis uno, tendrás que cursar la análisis 2. Mi nombre es Karina Flores Acevedo y este es el índice del video que voy a presentar. ¿Quién soy? ¿Qué vamos a aprender? La distribución de los contenidos, cómo vamos a aprender, cómo vamos a evaluar, el plan de lectura, los recursos de interés y finalmente la despedida o cierre. ¿Quién soy? Me llamo Karina Flores Acevedo y soy licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Soy también maestra en investigación histórico-literaria por la misma universidad. Soy profesora por vocación, con 23 años de servicio docente. Soy amante de la literatura y de la vida. Disfruto el café, la pintura, las bibliotecas, los gatos, las buenas ediciones de mis libros favoritos, las crónicas, los ensayos, la poesía, la narrativa y me encanta mantenerme aprendiendo constantemente sobre mi disciplina. ¿Qué vamos a aprender en esta materia? Vamos a aprender a leer con mayor profundidad. Análisis de textos literarios 1 incluye dos unidades que son textos literarios y la unidad 2 cuento y novela. Análisis de textos literarios 2 incluye también dos unidades que se dividen a su vez en poesía y teatro. ¿Cómo se distribuyen los contenidos en ambas asignaturas? Para análisis de textos literarios 1 estaremos revisando las siguientes temáticas: las características de los textos literarios, las tradiciones canónicas de la literatura, los textos críticos, los recursos formales del texto narrativo. Como verán, los primeros temas se dedican al análisis de aquellas características que hacen que algunos textos sean literarios y otros no lo sean. En cuanto a las tradiciones canónicas, revisamos ahí las obras clásicas y también las no tan clásicas y cómo es que estos cánones están en constante construcción. Desde luego vamos a ir produciendo textos, que son los textos críticos, y vamos a revisar pues todos los recursos formales, tanto del cuento como de la novela. Recuerden ustedes que ambos géneros literarios forman parte de la narrativa. En análisis de textos literarios 2, los temas que vamos a estar revisando son la función de los recursos formales del poema, el texto poético como forma de experimentar el mundo, los recursos del texto dramático, la reflexión sobre la puesta en escena. El cómo funcionan los recursos formales del poema es la parte, digamos, más teórica de esta primera unidad de análisis 2. El texto o la lectura del texto poético como una forma de experimentar el mundo es tal vez esa otra cara del análisis de la poesía, que tiene que ver con el disfrute y el placer de acercarnos a estos textos de corte pues poético. Y para la unidad 2 vamos a estar revisando los textos dramáticos en sus dos dimensiones, tanto en cuanto al guión o texto y por supuesto también la puesta en escena de los mismos o la también llamada representación teatral. ¿Cómo vamos a aprender? Vamos a aprender leyendo, vamos a aprender analizando y vamos a aprender relacionando el texto con otras manifestaciones de la cultura. Recordemos que la literatura es una de las bellas artes y está en constante comunicación no solo con las otras artes, sino también con la vida misma. Entonces, vamos a hacer lectura de textos, lectura directa de las obras. No solo vamos a analizar a qué corriente pertenecen o quién las escribió o a qué premios o reconocimientos se hizo merecedora a tal o cual novela o tal o cual libro de poemas o tal o cual libro de cuentos. Vamos a hacer la lectura directa, sin preámbulos de los textos literarios, lo cual es una experiencia maravillosa. Vamos también a hacer comentarios de textos. Estos comentarios pues van a tomar
sus dos formatos, que serán orales y serán también escritos. Y pues lo que vamos a hacer son exposiciones, vamos a hacer debates y vamos a escribir reseñas, etcétera, etcétera. Vamos también a revisar recursos adicionales a lo que sería la obra literaria en sí, como la consulta pues de diccionarios, de manuales, de páginas electrónicas, de documentales, de archivos PDFs, etcétera. ¿Cómo vamos a evaluar esta materia? Bueno, para la evaluación de la materia, por supuesto, vamos a respetar lo que es el reglamento de alumnos y que ya lo tiene ahí muy especificado en su sistema de evaluación, que los exámenes teóricos no pueden valer más de 40. Esto lo vamos a estar respetando, pero el 60% restante nosotros lo vamos a distribuir entre ejercicios que vamos a hacer en clases, como diagramas, cuestionarios, participaciones en exposiciones breves y también, por supuesto, elaboraciones de proyectos al término de cada evaluación parcial. ¿Cuál va a ser nuestro plan de lectura para el quinto semestre? Para aquellos alumnos que se inscriban a la materia, vamos a recordarles que el programa se divide en dos unidades, tanto el de análisis 1 como el de análisis 2. Para análisis 1, que es el de quinto semestre, en la unidad 1 vamos a enfocarnos a la lectura de textos varios, es decir, textos que son de naturaleza literaria y textos que no lo son, para poder entonces tener una comparación entre ambos tipos de textos y definir entonces en qué consiste lo literario de estos textos. Para la unidad 2 es una unidad más larga y entonces vamos a abarcar la parcialidad 2, la parcialidad 3 y la parcialidad 4, todas estas para evaluar la unidad 2. En la parcialidad 2 nos vamos a dedicar solamente a la lectura de cuentos, dado que el género pues es breve, a diferencia de la novela en la que vamos a dedicar, a la que vamos a dedicarle la parcialidad 3 y la parcialidad 4, puesto que es uno de los géneros literarios más extensos. Luego, para el plan de lectura del sexto semestre, pues tendremos igual dos unidades, solo que aquí para la unidad 1 vamos a dedicar dos parcialidades y para la unidad 2 otras dos parcialidades. Para la parcialidad 1 vamos a enfocarnos en la lectura de poesía. Para la parcialidad 2 también a la lectura de poesía. Para la parcialidad 3 vamos a enfocarnos en el texto dramático y para la parcialidad 4 también. Recordemos que el texto dramático puede ser un género muy extenso, no tanto como la novela, pero pues también implica estas dos dimensiones de las que hablábamos antes, tanto el texto escrito como la representación teatral. Entonces, ambas las vamos a abarcar acá. Los recursos de interés. Recordemos que las actividades que realizamos en el salón son aquellas actividades pues que ya están planeadas y que tienen un sistema de evaluación y que están contempladas dentro de ese sistema de evaluación todas y cada una de los ejercicios y de las pues actividades que hagamos. Pero además de eso, yo siempre planteo actividades extra clase. Entonces, en esas actividades extra clases, yo estoy incluyendo el club de lectura Catamarán, que en realidad es un club al que se integran todos los alumnos que cursan el taller de creación literaria, pero al que también podemos invitar a los alumnos de quinto y sexto semestre, puesto que el club de lectura realiza actividades variadas durante todo el semestre. Otro de los ejercicios a los que, bueno, me gustaría invitarlos es a la escritura de textos creativos. Esta escritura de textos creativos, que si bien es el objetivo del taller de creación literaria, podemos dedicar también algunas sesiones de clases a este tipo de textos y su elaboración. Bueno, para ya casi terminar, tenemos las tertulias en la biblioteca. Las tertulias son mesas de reunión o grupos de personas que se reúnen para hablar de temas en específico, en este caso de libros. Realizamos estos convivios en la biblioteca, organizamos un café y organizamos esta tertulia alrededor de esa convivencia que es muy bonita y en la que todos podemos participar opinando sobre los libros que otros han leído o también manifestando nuestras impresiones acerca de los libros que leemos tanto en la materia de análisis de textos como en el ejercicio de convertirnos en lectores autónomos, que ese sería el objetivo máximo de esta materia y de todas las Teleread que hemos cursado. Y para cerrar estos recursos de interés,
me gustaría hablarles de los concursos literarios. Los concursos literarios se realizan cada semestre escolar. Entonces, desde la materia de análisis de textos literarios, podemos también preparar textos para que ustedes participen en estos concursos. Y por supuesto, son una manera de incentivar el ejercicio de las dos principales actividades que se realizan en la materia, que es la escritura y la lectura. Y pues quiero solo darles las gracias por haber escuchado esta presentación, decirles que me daría muchísimo gusto recibirlos en la materia de quinto semestre y por supuesto también en sexto. Y pues bueno, ya han sido antes mis alumnos muchos de ustedes. Me dará pues mucho gusto encontrármelos en mi salón de clases. Gracias.